Tenía tiempo que no te veía. Usted tiene. Que yo le caigo bien. Hacía como un mes que no te veía. No. ¿Cómo que no? Pero hablábamos. No nos veíamos aquí en el programa. Sí, asuntos. Pero yo lo vi a usted ese día y lo vi cuando dijo que por asunto de mis compromisos, que por la responsabilidad que tengo en el Servicio Nacional de Salud. Estás en TN. Un retiro. No pude venir, un retiro, pero no espiritual. Algunos de los candidatos a planeamiento de trabajo. Pero bueno, hoy estamos aquí compartiendo este espacio que es una remembranza de otrora espacio sabatino de las 7 de la mañana, cuando mucha gente madrugaba con nosotros. Vistas del punto, ni más ni menos. Como de costumbre, vamos a empezar diciendo que los precios de los combustibles bajaron por cuarta semana consecutiva, esta vez sustancialmente. Ambas gasolinas reducen 4,30 para los precios al consumidor mañana, a partir de mañana sábado y hasta la noche de las 12 de la noche del día 14. Y los diésel, para usted, noticia, el óptimo reduce 8 pesos. ¿Cómo? Reducirá 8 pesos en su precio y el regular 7,30. El gas licuado de petróleo queda igual. El Aftur reduce 9,40, pero ese es el que usan, es el Aviation Turbine, que usan los aviones de turbina, el combustible que usan los aviones de turbina, que es un querosén refinado, muy refinado, no es benzina, como nos decían nosotros cuando muchachos, que los aviones volaban con benzina. Bueno, pero para algo ha servido el coronavirus. El coronavirus, los efectos del coronavirus y el querosén o el gas de lámpara, de humeadora, que ya no existe, eso no existe, rebaja 10 pesos. El coronavirus ha afectado, para que usted vea lo que mueve la economía china, lo que es la movilidad. China prácticamente está cerrado al mundo exterior, sobre todo una zona muy amplia de ello, a pesar de que donde se incubó es una población de creo que 8 o 9 millones de habitantes. 11 millones de habitantes. Y eso, pero ya eso se ha generado, o se ha generalizado. Si Willy deja ese movimiento, le agradecemos porque esa chicharra tiende a afectar los oídos. Digo, 11 millones la ciudad, pero la provincia tiene 57 sí, no, millones. me refiero a la población, el pueblo, el municipio, vamos a decir. Sí, tiene 11 millones. Tiene 11 millones. La provincia tiene casi 58 millones de habitantes. Pero bueno, esa provincita, en China las cosas son así, las cositas son así. Y esto ha provocado, porque la reducción de los vuelos a prácticamente todo el mundo, ha provocado que el descenso en los precios, sobre todo de los combustibles. Pero otra cosa, la manufactura que vende China a todo el mundo, ya todo hecho en China prácticamente, ha disminuido bastante y eso ha provocado que descienda el consumo de petróleo o la demanda por parte de China. Y esto se refleja en los precios en el resto del mundo. Un anuncio importante que hizo. Incluso los propios viajes hacia China están reducidos. Sí, claro. Pues ¿quién va a ir a China ahora? Por más inversiones que usted tenga. Sale una información. Habían 5 pacientes en el hospital Ramón de Lara, 5 personas que supuestamente habían viajado de China, que habían 2 que tenían unos síntomas un tanto que pudieran ser dudosos, y de estas personas realmente se le han hecho varias pruebas ya y todas han resultado negativas. Eso lo informó el Ministerio de Salud Pública. Usted, como uno de los hombres que más o que mejor maneja o que más información tiene y más conocimiento de todas estas cosas, podrá darnos mucho más luz respecto a esta situación. Bueno, así mismo es decir, algo importante, y discúlpame Nelson, pero para que la gente entienda. Yo escuché decir que el contagio del coronavirus no es a través de que una gente respire, sino que tiene que ser del tacto. No. Que hay... No, porque realmente el coronavirus produce una sintomatología
similar al de la gripe común. Desde luego, una parte no despreciable de pacientes se pueden complicar con neumonía y pueden morir. Pero en términos generales, las personas sufren un cuadro gripal, tos, estornudo, fiebre, malestar general, lo que le da a uno cuando tiene fiebre. Entonces, la forma de contagio es precisamente a través del estornudo, de la tos, de las secreciones que pueden contaminar cualquier objeto y usted le pone la mano, si no se la lava, se la lleva a la boca o a los ojos, se puede contaminar. Es decir, que se recomienda pues mucha higiene. Higiene, sobre todo las personas que están afectadas de cuadros gripales, sobre todo en esa área, pues que se usen su bozal, usted estar a no menos de 2 metros, porque cuando una persona incluso habla, no tiene que toser. Cuando habla puede expeler pequeñas gotitas microscópicas de saliva que no son visibles y que pueden contagiar también el virus. Importante que usted mantenga siempre el gel antibacterial Supra, que es excelente para que usted limpiar sus manos y desinfectar. Gel con alcohol es importante que tenga sobre un 60% de alcohol. Ahora, nada como el agua y el jabón. Y yo creo sobre que todo el jabón de Cuava. Y Supra tiene un jabón de Cuava muy bueno, sí, líquido, que no hay que trujarse demasiado para que se haga muy espuma. bueno. Entonces, han visto ya muchos videos que han circulado en las redes de cómo se lavan las manos, es decir, que no solamente ponerla y hacer así, ya no. Eso hay un protocolo de frotarse las manos, de entrelazarse los dedos, en fin, hay un protocolo que más o menos hacerlo se lleva más o menos minutos. De modo que deben realizarlo. Entonces, con respecto a la situación del país, pues se está aplicando el protocolo, es decir, existe lo que se llama el caso sospechoso. Un caso sospechoso es aquel que presenta síntomas y que tiene historia de haber estado en el sitio donde se produjo el brote epidémico o que ha estado en contacto con personas diagnosticadas. Y entonces comienzan a tener síntomas. Lo que ha hecho la República Dominicana es que, bueno, dado de que esas 5 personas provenían de China, y creo que 2 de ellos de la misma ciudad, pues tenían síntomas gripales y se ponen en observación en el tiempo que se realizan las pruebas pertinentes, que es la famosa, el PCR, porque aquí no se va a aislar el virus, pero una prueba de tecnología molecular que se puede diagnosticar la enfermedad. No sé si lo tiene el país ya o lo más probable es que tomen la muestra y la manden al CDC de Atlanta, y eso lo hacen rápidamente. Oí la noticia, tal y como decía Ramón Arturo, de que las pruebas que se hicieron preliminarmente salieron negativas. Entonces siempre comienzan a especular de que ya habían, incluso están circulando una serie de mensajes por WhatsApp de personas que incluso se oyen muy sosegadas, hablando de que el virus está aquí, de que hay incluso fallecimientos. No se lleven de eso, llévense de las autoridades, porque mal pudieran las autoridades engañar al pueblo dominicano, esconderlo, porque cuando existe una epidemia de este tipo, eso no es posible ocultarlo, porque los casos comienzan a salir. Y entonces, bueno, el país de una u otra manera, pues se ha venido preparando dentro de la posibilidad de un país en vía de desarrollo, porque no vamos a esperar que vamos a implementar todos esos procesos que tienen como en Estados Unidos. Eso fuera lo ideal, pero uno tiene que arroparse hasta donde la sábana no da. No pretendemos pensar que podemos llegar ahí, pero sí a alertar a la población, sobre todo el tema de la prevención con las medidas de higiene. Ya se está, digamos, vigilando todos los puertos de entrada. Hay una comunicación muy fluida con los sistemas de transporte aéreo y los sistemas de transporte también marítimo. Creo que por aquí, por los pasos fronterizos, también tienen algún tipo de chequeo. Eso es bueno y es importante, pero no evita, porque estas enfermedades tienen un periodo de incubación. Es decir, ¿cuál es el periodo de incubación? Desde el momento en que una gente se contagia, transcurre un tiempo hasta que aparecen los primeros síntomas. Ese periodo, que puede ser de 2 hasta 14 días,
la persona no tiene ningún tipo de manifestación y entonces puede transmitir la enfermedad. Todavía está un poco en discusión, pero se entiende que sí, porque otros procesos también pueden ocurrir. La verdad es que como no está tosiendo, como no está estornudando, posiblemente la posibilidad de contagio sea mínima con una persona que esté en periodo de incubación. De modo que esa es la realidad hasta ahora de que esa persona han dado negativo a la prueba. ¿Qué tiempo pudiéramos esperar para estar seguros de que realmente el virus en el mundo, no necesariamente en la República Dominicana, deje de significar un peligro real, sobre todo con la magnitud que se proyecta hasta ahora? Bueno, eso va a depender de la prontitud y agilidad con que tengan en producir vacunas, porque no veo otro mecanismo de impedir que eso se expanda. Tú recordarás la epidemia de influenza A H1N1, que comenzó en el 2009 en México y que, bueno, se comenzaron a hacer todas las previsiones, llegó a todo el mundo, fueron afectados por la influenza A H1N1 más de 2.000 millones de personas en el mundo. ¿Qué suerte tuvimos? Que ese virus no tiene una mortalidad por encima de la del virus normal de la gripe, que no es el caso de los coronavirus de última generación, llamémoslo así. Por ejemplo, el del SARS, que fue en el 2003, pues ese tuvo el SARS es el síndrome respiratorio agudo severo, también que se inició en la China. Pues la mortalidad de eso alcanzó alrededor del 10% de los afectados. Pero también estuvo el MERS, que es el síndrome respiratorio agudo de Medio Oriente, producido ambos por un coronavirus que también surgieron nuevos. Y ese tuvo una mortalidad de alrededor de un 35%. La mortalidad de este está alrededor del 2%. Uno diría, bueno, pero no es tan alto. Claro que es alto porque, por ejemplo, el del virus normal de la gripe anda en el 0.001. Oiga la diferencia tan grande. Es decir, que de cada 100 personas, 2 fallecen. ¿Qué condiciones tienen que darse para que una persona que reciba, o sea, que se contagie con el virus, pueda llegar al síndrome, al momento de la gravedad a través de una neumonía, por ejemplo? O sea, ¿qué situación tiene que darse en la fisiología? Como en todos los problemas infecciosos, hay poblaciones que son más susceptibles que otras. Una persona sana, en términos generales, pues es poco probable que llegue a una situación de gravedad, porque su aparato inmunológico está digamos, activo, está en condiciones óptimas. De repeler. Pero las personas que tienen su aparato inmunológico deprimido por algunas enfermedades que producen eso, o porque tienen cáncer y reciben quimioterapia que disminuye la defensa del cuerpo, o personas que tienen enfermedades crónicas como que los diabéticos. La diabetes en sí disminuye la capacidad de defensa del organismo. Los pacientes que tienen enfermedades pulmonares crónicas, EPOC, es decir, enfermedad pulmonar crónica. Estás en TNE. Los pacientes asmáticos, las personas que tienen problemas renales, es decir, esos pacientes que están en hemodiálisis, esas personas también tienen una mayor probabilidad de complicarse. Cedo 89, esquina Sabana. Insuficiencia cardíaca, tienen mayor posibilidad de infectarse. Las personas en los extremos de la vida, es decir, los ancianos y los niños pequeñitos. Es decir, por razones obvias tienen, pues, el aparato inmunológico inmaduro, como son los niños, y los adultos, un aparato demasiado maduro, demasiado ya deprimido y cansado. Entonces, esas son las personas, en términos generales, que tienen mayor probabilidad de complicarse en esta enfermedad. Ahora, se está trabajando arduamente. Vimos recientemente que, por ejemplo, en Italia ya ellos aislaron el virus y que están trabajando en muchos países para tratar de buscar
una vacuna. Por otro lado, también se ha avanzado mucho en estos días con respecto a la posibilidad de tener terapia antiviral que pueda servir. Se ha encontrado alguna similitud en algunas cadenas de este coronavirus con el virus del HIV. Y se ha especulado, digo yo porque eso no se ha confirmado incluso, que como que se estaba trabajando en eso en un laboratorio de alta tecnología en China y que posiblemente el virus salió de ahí y no fue precisamente de un animal. Entonces, como se ha encontrado unas cadenas de aminoácidos similares al del VIH, pues se ha probado con varios antivirales que se utilizan para el VIH de manera exitosa. Es decir, que ahora mismo hay una combinación del oseltamivir, que es el que se utiliza para la influenza A, el famoso, ¿cómo se llama? Tamiflu, que la gente va y lo compra, incluso ya se automedica con eso y no debe ser. Y retamivir, es decir, que hay dos antirretrovirales que se utilizan en el VIH que ya lo están probando y parece ser que hay alguna esperanza de que puedan ayudar. No permitamos que nadie altere nuestra diario vivir con desinformaciones. Las redes sociales son importantes para socializar, pero todo lo que sale ahí no es bueno, no es positivo, no construye, al contrario, tiende a desinformar y no debemos hacerle caso a eso. Realmente en la República Dominicana no hay ningún caso todavía y no es posible que seamos tan dichosos para que hayan tantos casos cuando Estados Unidos, que es un país de qué sé yo cuántos de millones de kilómetros cuadrados, donde miles de viajes se dieron de China a Estados Unidos y que nosotros nos saquemos la lotería. Nunca hemos sido tan dichosos. ¿Cuántos casos se ha conocido en Estados Unidos? Porque eso es importante lo que tú dices. Como nosotros no tenemos viajes directos de aquí a China, ni recibimos directos de China, entonces en los otros países en el mundo están haciendo el mismo tamizaje. Claro. Es decir, los que llegan de China o vienen por España o vienen por otro país, en España le van a aplicar el mismo protocolo. Es decir, que llega aquí bastante filtrado ya. Ya, sí. Entonces, no nos dejemos llevar de personas que les gusta joderle la vida a los demás. Y a veces hasta por politiquería barata. Porque la gente piensa que el que se jode es el gobierno. No, la población por sentido general no tiene que ver del color que sea, ni del partido que sea, ni de la religión que sea, para afectarse por estas cosas. Hay mucha gente que se ha acercado a mí, como uno trabaja en una área de la salud, entienden que mucha gente me ha llamado, no es mentira toda vez, pero dicen que uno es parte a veces. Me dice, tú no estás escondiendo a uno. Y yo sí, porque a mí me conviene esconderlo y tengo un negocio con eso. Es lo que hay que decirle a la gente. Pero bueno, no se deje confundir. Vamos a la pausa. Está hablando una autoridad, Nelson Rodríguez Monegro. Es una de las personas con más calidad en la República Dominicana para hablar de estos temas, porque es una persona que se ha dedicado a estudiar la salud, sobre todo la aplicación de la salud en la sociedad. Todo el que lo conoce sabe y aún el que no lo conoce ha escuchado decir esto. Es decir que no nos debemos confundir. Vamos a la pausa y cuando retornemos continuamos con Vistas del Punto en Ni Más Ni Menos. No le cambie. Gracias por mantener nuestra sintonía. Vistas del Punto en Ni Más Ni Menos. La vida sigue su agitado curso y al parecer todo se concentra en nuestro país en los procesos electorales. Y eso no nos damos cuenta que la República Dominicana tiene un juego importante hoy en uno de los deportes que es una franquicia prácticamente de los dominicanos, que es la pelota, el basquetbol, el baloncesto y el fútbol han tomado un auge, que bueno, pero la pelota sigue siendo el deporte principal. El deporte nacional.
Deporte nacional, sí. Los toros y el que más vida le ha dado y gloria a la República Dominicana. Los Toros del Este, en representación de la República Dominicana, van hoy en la final de la Serie del Caribe en Puerto Rico con el equipo de Venezuela a las 8 de la noche. Los Cardenales de Lara, ¿qué se llama? Cardenales de Lara. Que en Venezuela, a pesar de todo, ha seguido el torneo de béisbol. Hay muchas cosas que han dejado de funcionar en Venezuela, dicen. Y el equipo ha regresado, Sí. Prácticamente la mayoría de los juegos que ha ganado, lo ha ganado viniendo de atrás. Sí. Séptimo. Todos han sido levantados de abajo, como ayudados. Cuando usted está abajo, que eso, usted peleaba, que él siempre estaba abajo y venía uno y lo volteaba y lo ponía arriba. Un equipo porque ha sido así con un guajimazo. Un equipo aguerrido. Hoy va a ser lo mismo, aparentemente. Sí, pero ojalá que no maten a uno del corazón, porque pasarse el juego perdiendo y ya en el último bostezo, ya usted durmiendo, es loco porque se acabe esa vaina. Bueno, en 2 de esos juegos yo me dormí perdido ya. Ah, bueno. Y cuando desperté al otro día fue que me di cuenta. Tú no te sobresaltas, nadie se duerme sobresaltado y con temeroso. No, que ya yo tú eres un tipo de sangre fría, porque tú viendo un juego te duermes. Usted sabe que un juego perdido deprime. Por una carrera. Los aguiluchos son buenos y los liceístas. Y que además el juego no se termina hasta que se termina. No se termina hasta que no se acaba. Yo recuerdo una vez que el Escogido le estaba ganando en el 9º a las Águilas. 9 carreras encima tenía. Y me acosté, apagué el radio y al otro día ganaron las Águilas. Sí, en el 9º le metieron 10 carreras. Sí, señor. Bueno, pero y al Licey le juntaron 7 en un inning ahora también. Porque déjame decirte, eso es lo grande que tiene el béisbol. Que el béisbol es el único juego donde no necesariamente el mejor gana. Eso es así. Porque puede venir, por ejemplo, un equipo de tercera, por el pichecito vino engomado, como dicen, y no hay para nadie. No hay para nadie. Usted ve en voleibol, el mejor siempre gana, casi siempre el baloncesto gana, pueden darle un piñazo un día a un equipo. El boxeador, el mejor, siempre gana. Casi siempre gana. Tiene que haber un palo que le dé un tigre. Y además es en tenis, es el juego con más alternativas que yo conozco. Es decir, con más situaciones diferentes que pueden darse en el transcurso del juego. No conozco otro. Porque no necesariamente tiene que haber una ofensiva, sino puede haber falta de defensiva. Claro. Errores que se cometen. Y se gana con un toque, se gana con un hit, un doble, un tricorrón, un pico. La botó el pitcher, se viró. En fin, son muchas cosas que pueden ocurrir en el juego. Pero tiene una cuestión que para el que no, digamos, se crió en un ambiente de béisbol, se encuentra el juego aburrido. Sí. Porque usted se imagina un europeo que le gusta, o de Sudamérica, que le gusta su fútbol, y eso corre para acá y corre para allá, corre para acá, y esto no, entonces el pitcher ahí tomando la seña, se sale, coge el saquito de la perrubia, hace así, se pone, se sale el bateador, fácilmente tú tiras 2 o 3 minutos ahí esperando que lo que va a hacer. Que han tratado de tomar medidas, evitando precisamente eso, y poniendo atractivo. Fíjese, en su época de mozo, los estadios eran llenos, ya no va gente, y eso es... pero lo que pasa es que no habían alternativas, es decir, el basquetbol no tenía lo que tiene hoy. Sí, pero el basquetbol... Bueno, por lo menos el basquetbol en la capital, recuerdo que sí, tuvo su época de gloria. Esa época de esos equipos, San Carlos, los Astros... Bueno, esos gloriosos partidos entre Naco y Mauricio Báez, eso era histórico. Pasaba lo mismo en la capital, que tú ibas los domingos y después de mediodía el malecón, eso era un mar de gente que iban a divertirse al malecón. Hoy lo puedes poner como tú quieras y no van a ir esa cantidad de gente porque hay demasiada alternativa. Tiene el colmador, tiene la discoteca, tiene... Sí, pero siempre han habido discotecas y cosas, lo que no había era poco... ¿usted cree que entonces...? Esas son de las cosas, sí, tiene mucho que ver el poder adquisitivo. Hay meneo. Nelson, antes la bicicleta la tenían los ricos.
Ahora los pobres tienen motores. Esas cosas así. Hay mucha gente Mi hermana tenía una bicicletica. Que no le gustan. Y yo se la robaba para alquilarla. Tú llegaste a oír el parqueo allá arriba, en el Mercado Nuevo. En el parqueo. Usted la alquilaba a Chele. A Chele la vuelta. Sí. Y llegaba a mi casa con 20 centavos, 30. Y la hermana mía peleame, porque a veces la veía la bicicletilla con un tigre montado. Se la llevaban a millón. Eso no tiene madre. Pero eso es así. Eso es así. Ahora cualquiera tiene un carro. Antes no. Y eso hacía que los espacios baratongos se usaran más. Sin duda alguna. No barato, gratis. O gratis, sí. Ahí no había prácticamente gasto alguno. Era gastar la suela de los zapatos de la parte alta bajando. A mí me quedaba el malecón, salir de la casa. Ah, sí, yo estaba ahí en Ciudad Nueva. En Ciudad Nueva. Pero hay una cosa que es importante. En los mundos el tiempo va cambiando y la gente tiene naturalmente que evolucionar. Eso no implica que que tengamos que entrar en una serie de olas que más que construir destruyen. Estamos viviendo ahora involuciones sociales que necesariamente no benefician, esa vorágine de consumismo también, de desarticulación de la familia, porque ya con esto usted tiene un mundo en las manos y se olvida de todo. Hasta la televisión está pasando a un segundo plano. Sí. Porque los muchachos tienen el celular inteligente, ahí bajan lo que quieren, están en su habitación. No son tan atractivos los programas que tienen en la televisión para esos muchachos. Tienen computadora también. Exactamente. Que por ahí ven casi todo lo que les interesa. De modo que hasta la televisión ha disminuido. Tú sabes que hoy salió, a propósito de lo que tú decías, con respecto al tema del avance, porque uno se queja, y es verdad, porque siempre uno quiere mayor confort, mejor calidad de vida, pero evidentemente que la República Dominicana de hoy no es la de ayer. Es decir, este país ha avanzado de una manera importante. Entonces hoy estaba leyendo un artículo de Jorge Prats, donde él hacía referencia a algunos pensadores con respecto al tema de la encrucijada que se encuentra en la República Dominicana respecto del interés de cambio, y entonces él manifestaba de una u otra manera que las sociedades que reclaman son aquellas que están avanzando, que la que se ha quedado rezagada usualmente no reclaman, que el reclamo, digamos que es consustancial con el avance de la sociedad, de la ciudadanía en términos generales, porque evidentemente que también tiene una mejor formación, entiende más los procesos que se dan, sabe más lo que quiere. Digamos que hay, a pesar de que la sociedad de consumo en la época neoliberal propicia más el tema de lo individual, pero también hay una concepción de lo colectivo. Y por eso República Dominicana de una u otra manera se expresan, digamos, ansia de cambio en este torneo electoral que se avecinan, tanto para el tema de las municipales como para el tema de las presidenciales. Es decir, que yo no siempre estoy de acuerdo con Jorge Prats. A él hay que leerlo, independientemente de que usted no esté de acuerdo. No, claro. Y hay personas que hay que escucharlo. Hay un par de analistas, inclusive políticos, que yo casi nunca estoy de acuerdo con ellos, pero hay que escucharlo porque hasta la forma en cómo lo explican y la profundidad con que plantean hacen su planteamiento, te enseñan. Sin lugar a dudas, Nelson, una de las fallas que hemos tenido es consustancial quizás con el desarrollo mismo de la sociedad. ¿Cuál es? La falta de institucionalidad, el irrespeto quizás a los manejos, a veces la proclividad con que no nos preocupamos por guardar las formas, ni siquiera. E inclusive
la falta de construcción de respeto a lo que no es suyo. Construir respeto. Yo veo a veces personas que quieren defender la vida de un perro, por ejemplo. Y no porque, sin embargo, en su accionar no respetan a los seres humanos. Y ahí vienen las mismas aplicaciones de políticas respecto a estas discusiones que se han estado dando sobre el aborto, por ejemplo, que no es aborto nada, que es la interrupción de determinada. A veces usted dice, pero bueno, ¿y cómo es que estamos? Hace tiempo, y desde que hemos estado en los medios de comunicación, y recuerdo que siempre lo planteábamos en el programa aquel Vistas del Punto, los países que construyen una institucionalidad fundamentada en el respeto a la ley, no necesita ni siquiera de genios, es la aplicación de la ley, todo está escrito. Por ejemplo, en Estados Unidos hay problemas de diferenciaciones y formas y maneras, porque hasta de tipo personal usted tiene, dos personas necesariamente no le imprimen el mismo estilo a una forma de gobernar o de dirigir una institución, y pueden dirigirla por buen camino las dos. Y hay formas que se pueden diferenciar. Pero hay un denominador común que es la ley y la Constitución, que hay que aplicarla, gústele a usted o no, y quiera o no, usted no puede pasarle por encima a eso. Y eso pasa. A nadie se le ocurre. Por ejemplo, en Estados Unidos es el referente más cercano que tenemos. Usted coger y manejar un presupuesto como le da la gana e irse para su casa como que nada pasó. No, usted sabe qué consecuencia va a tener. Y eso es lo que esperamos. Tú sabes que una de las situaciones que tenemos nosotros en República Dominicana respecto de el tema electoral es que para las personas, en términos generales, significa mucho quién gane o quién pierda las elecciones. Fíjense que en términos generales, la mayoría de los gobiernos que hemos tenido son gobiernos muy parecidos en su proceder. Yo no conozco ningún gobierno aquí que ha fortalecido institucionalmente, de ninguno de los partidos, y todos los partidos, incluso los que tienen oportunidades de estar en el gobierno de nuevo, han pasado por la administración pública. Todo, porque incluso el mismo PRM son nuevas las siglas, pero ese es el verdadero PRD. Incluso tienen uno que fue presidente de la República, Hipólito Mejía. Es decir, y uno que vive haciendo comparaciones, sobre todo comparaciones, digamos, asimétricas en términos de desarrollo institucional. Por ejemplo, en Estados Unidos, el presidente de la República solamente puede nombrar 3,000 y pico de personas en puestos específicos, y estamos hablando de una población de 220 millones de habitantes. ¿Cuánto? 220. 380 millones de habitantes. No, 300 millones de habitantes. Bueno, sí, anda por los 300 millones de habitantes. Nosotros somos 11 millones de habitantes y el presidente puede nombrar desde un conserje hasta un ministro. Es decir, eso expresa una falta de institucionalidad. Y entonces, aquí todavía el componente gubernamental tiene mucho peso respecto de los empleos, cuando la mayoría de los países, la franja grande de empleados son del sector privado, no del sector público. De modo que aquí existe un tema de retaliación, es decir, si cambia de gobierno, eso implica, hay una inestabilidad laboral, porque no se respeta, no hay una implementación verdadera de la carrera administrativa. No. Entonces, llegó un gobierno nuevo, ya está temblando todo el mundo. Si usted viene a decir que no, que yo soy un empleado de carrera, y corre el riesgo de que le despeguen los brazos. No, es decir, aquí no existe eso. Por más que el Ministerio de Administración Pública dice que tiene que si o cuántos miles de empleados ya en la carrera, mentira. Eso entra un gobierno diferente y lo sacan y no pasa nada. Es decir, esa es la realidad que tenemos. Por eso siempre hablamos del factor institucionalidad en este país. Es decir, el gobierno que llegue, que se esfuerce por verdaderamente ser un ente modelo en términos de cumplir y hacer cumplir la ley, de fortalecer institucionalmente, de organizar este país
de que las cosas se hagan de una manera disciplinada. Yo creo que va a ser el mejor gobierno del mundo, sin lugar a dudas. Sin duda alguna. Fíjate, la incapacidad de nuestro país de producir empleos, sobre todo empleos de calidad, a través de su aparato productivo, es lo que hace al gobierno fuerte en ese sentido. El mayor empleador del país es el gobierno y eso no debiera ser. Pero debemos de tratar de construir eso. A veces, por ejemplo, se piensa que los partidos, no, porque los partidos hay que tratar de fortalecerlos, independientemente porque tenemos un sistema de partidos políticos. Y los partidos, lamentablemente, en nuestro país han estado a la deriva. Y han estado a la deriva porque no se han dedicado a consolidar una verdadera estructura, caramba, que merezca el respeto de la gente por su accionar, porque a veces decimos una cosa, desde la oposición todo el mundo es el mejor, pero cuando llega, y eso ha pasado con todos los partidos, independientemente que uno tenga su preferencia o no. Nelson, tenemos que ir a una última pausa, es cortita, no le cambie, que en breve continuamos en Vistas del Punto con Ni Más Ni Menos. Sin duda alguna que el proceso electoral en la República Dominicana ha estado un poco caldeado. Hay muchas demandas, sobre todo el último caso sobre la licitación, que qué pena que tengamos poco tiempo, porque aquí la gente piensa que las licitaciones son como meter la mano en una funda y sacar un billete premiado. Yo escuché inclusive a un dirigente político decir que a 10 días de las elecciones se inventan una cosa para querer ganarle la... Señor, una licitación que se somete ahora viene realizándose la más sencilla a final de marzo, a principios de abril. Si no hay problema. Si fluyen los cuartos, si no impugnan. Si no hay muchos cuestionamientos sobre el pliego de condiciones y que hay que cambiar el pliego de condiciones. Nosotros, en el Servicio Nacional de Salud, tenemos proceso ahora de 2018, que ahora que se están realizando, por esas cosas que se dan. Pero bueno, todas esas cosas pasan mientras somos un país que nos manejamos la brigandina, como dicen, y a veces no se responden adecuadamente como se debe responder, sino que se salen con dislates. Yo creo, Arturo, que yo no quisiera estar en la situación de esa Junta Central Electoral. Sí, señor. Óyeme, es una posición bastante difícil. Ahora mismo están interponiendo recursos con el tema de las campañas electorales a destiempo, sobre todo en el caso de las presidenciales. Pero están todos en campaña, supuestamente acompañando a los municipales, están todos los diputados y todo lo bueno, que vamos a ver un anuncio de una diputada, una candidata a diputada, y todos están en eso. Todos están en eso, es decir, algún día... Pero no están haciendo campaña ellos, sino acompañando a los... No, pero por ejemplo, en el caso de Gonzalo tiene una campaña presidencial fluida en todos los tipos de medios. Es decir, en la televisión, en la radio, página entera, pero también lo tiene Abinader por otro lado. Es decir, yo he visto... y la tiene Leonel Fernández, todo el mundo lo tiene. Es decir, entonces, todos están incumpliendo. Entonces, una de las sanciones que tiene la ley de régimen electoral es que candidatos que incumplen con eso pueden estar descartados como candidatos. Es decir, que a la Junta, dado la cultura que hay aquí, y yo oigo decir mucho, no, que lo que tiene que hacer es que aplicar la ley. Bueno, si aplica la ley, se van todos los candidatos. No hay elecciones. No queda un candidato, sin duda alguna. Es una situación realmente muy difícil la que tiene la Junta. Todo indica que habrá... El proceso ya es a una semana prácticamente que estamos. Claro. Y la campaña cierra en el día 13, creo, el 14. Es el domingo próximo ya. Es el domingo, exactamente.
de pasado mañana en 8. 10 días. Y los avisperos. Una cosa que me preocupa es el que no nos dejamos engañar y que no nos van a engañar, que ahora sí, nadie va a perder, nadie, todo el mundo está ganado. Hay otra cosa que es preocupante también, que es que partiendo de las denuncias y demandas, la Junta se ha dedicado más a promocionar el que no vendan su cédula, que no vendan su voto, que realmente enseñar a votar a la gente. Los anuncios que usted oye de la Junta no son instructivos, son de que no venda tu voto, que no venda tu voto. Y eso tiene mucho por las influencias que han estado algunos supuestos organizaciones no civiles de esto, de la vida civil. Ahora que tú hablas de eso, la Junta debiera estar, porque hay dos modalidades de votación, una con el voto electrónico y otro con el voto manual. Pero debiera estar en una campaña fluida de enseñar a la gente a votar utilizando los medios locales, es decir, los cables que son los que más se ven en todos los municipios. Dependiendo qué se va a hacer, cuál es la modalidad, debieran estar utilizando los medios locales para enseñar a la gente en su lugar. La campaña de la Junta es que no vendan tu voto. En eso es que se ha influenciado, que han influenciado inclusive los partidos de oposición, que debieran tratar de que la gente, que aparte de que crea conciencia de que no venda su voto, enseñando a que, ya no fui, no, exactamente, en que enseñando a la gente cómo votar, cómo usted no pierde su voto, porque a veces se le anula porque no lo aplican como debe de ser. Y entonces está centrado más en la gente. Exactamente. Porque lo que pasa es que para nadie es un secreto que aquí los partidos compran cédulas. Claro. Tienen presupuesto para eso. Todo. Tienen presupuesto. Eso es un componente. Pero aquí hay un candidato que lo agarraron una vez con los bolsillos llenos. ¿Qué candidato ahora de la oposición lo agarraron con los bolsillos llenos? Cédula lo llevaron un amigo tuyo. Ajá. Muy conocido. Señores, gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos el próximo lunes cuando compartirán con Luis Fernando Guzmán. Y la gente sabia saca duplicado y vende uno y va y vota. Que la Junta anunció que iba a dar duplicado, lo iba a dar gratis. O sea que usted no se ponga de mojiganga comprando esa vaina. Buenas noches.